Bueno, buenos días a todos los espectadores que nos estáis viendo ahora a través del streaming. Mi nombre es Daniel Rueda, soy el secretario general del Clúster de Automoción y hoy organizamos esta jornada en colaboración con Iberdrola. Hoy tenemos aquí a Luis Gutiérrez, que es el responsable de Smart Solar de Iberdrola, y él nos va a hablar como bien decía el título, por qué el autoconsumo ahora, ¿no? Que es una de las grandes respuestas que tiene fácil solución, o sea, tiene fácil respuesta, pero muchos no sabemos en qué se apoya, ¿no? Eh, Como veréis, esta es una jornada en streaming. Los espectadores podréis lanzar cualquier tipo de pregunta mediante chat. Eh, Tanto Luis como yo tendremos la posibilidad en el caso que lo deseéis, poder hablar. Os daremos permiso para hablar individualmente, para lanzar algunas preguntas. La charla durará aproximadamente una hora aproximadamente, y dejaremos unos minutos para cualquier duda, para cualquier consulta. Y ahora Luis os lo dirá. Si le queréis interrumpir, pues en sus manos está, porque el objetivo también es que sea algo lo más dinámico posible y lo más participativo posible. ¿Vale? Entonces, sin más, voy a darte paso, Luis, que es a ti a quien han venido a escuchar los espectadores, y cuando quieras puedes empezar. Vale, pues buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a la Federación y al Clúster de Automoción para permitirnos participar en esta jornada. Y como le comentaba a Daniel antes, el título parece una tontería, pero está muy bien elegido, porque son muchos años ya los que llevamos hablando de autoconsumo y se estaba esperando el boom de cuándo iba a llegar. Y ha llegado, fíjate, en el momento menos esperado, que era el momento del coronavirus, el momento del año malo, el año 2020, pues es el año en que estamos, y bueno, que el sector y que la industria y tal, pues estamos haciendo más instalaciones. No quiero imaginar lo que sería si sin el coronavirus, a lo mejor no daríamos ni abasto, pero este año ha despegado por diferentes motivos, y es un poco lo que vengo a contar hoy. Vengo a contar lo que está sucediendo con el mundo del autoconsumo, lo que va a suceder y cuáles son las claves, ¿vale? Es lo importante. Y, y bueno, pues me veis bien, ¿no? Entiendo, porque si no, si no me decís nada ni me levantéis la mano, entiendo que se ve bien todo. Perdonadme. Vale, entonces primero voy a hablar de cuáles son las claves del autoconsumo fotovoltaico. ¿Por qué algo que hace unos años no era tan interesante ni masivo, ahora la gente se lo está poniendo, está en los medios todo el día, en las noticias, cada vez son más industrias, más bodegas, más hoteles donde se están haciendo y cuáles son esas claves? ¿Por qué a mí me puede interesar el autoconsumo? Luego hablaré de autoconsumo residencial, autoconsumo industrial, de negocios. Luego veremos números, veremos casos prácticos, casos de éxito de autoconsumo, y luego cerraré la ponencia hablando de qué es lo siguiente que va a venir, qué es lo que nos espera en el sector del autoconsumo, qué es de lo que se va a hablar en los próximos meses, que eso que también me parece que va a ser interesante. Y nada, sin más preámbulos, vamos a ver qué es lo que va a venir. Entonces, esta diapo, que parece un poco, la pongo siempre en las charlas, en las documentaciones que genero, ha llegado el momento, es el momento, es la hora del sol, es la hora de esta tecnología, está ya madura, está tecnológicamente avanzada, está a un precio competitivo y empiezan a salir proyectos muy interesantes para clientes, para clientes. Ojo que estoy hablando de clientes, no de inversores. Esto ya son los años 2000, que esto era para que inviertas en energías renovables. No, 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 no. Esto es para todo aquel que tenga consumo y tenga tejado, es el momento de plantearse una instalación de autoconsumo. Pero tienes que tener consumo
y tejado. Son las dos claves para que te interese el autoconsumo. Esto no es un negocio, esto no es para invertir dinero, un fondo de inversión, no, no, no. Esto es algo para que rentabilicen el tejado aquellos que consumen energía en el sitio. Y ese es el primer mensaje que doy. Esto tienes que tener esos dos ingredientes para que el autoconsumo te sea interesante. Es la clave. Y esto es una opinión de Luis Gutiérrez o de Iberdrola, que es la empresa a la que pertenezco. No, esto no es una opinión mía, que podría ser muy respetable y válida. Esto es algo que lo ve mucha gente venir. Esto es algo que está sucediendo ya en otros países. Tenemos ejemplos a los que seguir. Países como, como digo yo, tan soleados como Alemania, Bélgica, Holanda, nos llevan años de desarrollo por delante que nosotros. Tenemos ejemplos como el de California en Estados Unidos, donde ya hay una penetración brutal del autoconsumo y es lo que se espera. Entonces, ¿qué se espera en España en los próximos 10 años? Pues la consultora Deloitte, pues en su perspectiva para 2030, habla de que en España habrá 1 millón de instalaciones de autoconsumo en el año 2030. ¿Y cuántas hay ahora? Realmente nadie lo sabe muy bien. No hay ningún registro fehaciente de cuántas instalaciones hay. Nosotros los números que manejamos es que está alrededor de 30.000 instalaciones a día de hoy en España. Es decir, en el año 2020 empezamos con 30.000 instalaciones, pero tenemos que llegar a más de 1 millón. Es decir, tenemos que ir a 100.000 instalaciones por año para llegar a esta perspectiva que hacen. Y de este millón de instalaciones, te dicen encima que más de la mitad van a ser instalaciones unifamiliares, la otra va a ser bloques y servicios, industria, van a ser más de 65.000 instalaciones. Es una pasada, esto es una burrada de perspectiva y esto es lo que el camino que marca Deloitte. ¿Pero es Deloitte los locos los únicos? No, no. Hay otra consultora que también se atrevió a pintar el escenario español, que son los de McKinsey. En vez de a 2030 dijeron que a 2040 y comentaron que de los 18 millones de viviendas que hay en España, 2,7 millones de viviendas son factibles de poner autoconsumo en su tejado. Y de ese 2,7 millones de viviendas, en los próximos 20 años, más de la mitad se lo van a poner. Es decir, bueno, yo vivo en Madrid, yo no estoy en La Rioja y en mi calle, pues es una calle con 70 chalés adosados. Pues lo que viene a decir que en los próximos 20 años, de los 70 chalés, 40 van a tener instalaciones de autoconsumo. A día de hoy no tiene ninguna instalaciones de autoconsumo. Entonces dices, pues yo en los próximos años voy a ir viendo poco a poco cómo los tejados de mi calle se van a ir llenando de paneles. Y eso en residencial. Esta misma consultora para empresas dijo que para el año 2040, de las 520.000 empresas bueno, edificios que hay con tejado, pues hay unos que son 250.000 que los fijó como mercado potencial. De esos 250.000 decía que en el año 2040 todo aquel que tenga tejado se va a poner fotovoltaica. Es decir, el que no tenga tejado el que tenga tejado y no se ponga fotovoltaica, algo tiene que pasarle por no estar aprovechándolo para autoconsumo. Hay competidores míos que están usando ya el eslogan: quien tiene un tejado tiene un tesoro. No voy a decir la marca, obviamente, pero es cierto, es cierto. Es decir, ahora mismo el que tenga una superficie y tenga esa capacidad de hacerlo, si no la está usando ya, está desperdiciando un potencial de ahorro en energía. Pero ya te digo, tienes que tener los dos ingredientes: tejado y consumo. Tienes que consumir. Si no consumes, como negocio para exportar a la red y tal, pues bueno, no puede ser muy rentable. Y esto es también importante. Estamos hablando todo el rato de autoconsumo fotovoltaico, que no es generación fotovoltaica. Y esto también viene al caso para diferenciarlo de aquellos que tienen un terreno rústico entre dos municipios y dicen, oye, que yo quiero poner fotovoltaica también para
para hacerlo? Digo, bueno, pues tienes que hacer una planta de generación fotovoltaica para verter 100% a la red, porque no tendrías consumo. Eso no es autoconsumo fotovoltaico, eso es un plan de inversión para hacer una planta generadora. Pues bueno, pues ahí dentro, por ejemplo, en mi casa en Iberdrola, pues será Iberdrola Renovables los que estudien tu caso y llegues a un acuerdo con ellos para cesión de hectáreas, etcétera, etcétera. Pero no es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de tejados, vamos a hablar de consumos, vamos a hablar de consumidores y de perfiles de clientes. Y estas diapos que hemos puesto ahora es el escenario en que nos vamos a manejar. Sabemos que esto va a llegar, que va a llegar con o sin Iberdrola y, y lo vamos a ir viendo poco a poco. Y esta es la primera paradoja. Cuando nosotros hablamos con clientes y nos dicen, pero vosotros una eléctrica, ¿qué estáis haciendo aquí ofreciéndome autoconsumo? Porque al final, ¿qué es el autoconsumo? El autoconsumo es un coste evitado. Es un coste evitado de energía que yo dejo de demandar a la red, dejo de demandar a Iberdrola en este caso, porque me la van a dar mi tejado, me la va a dar mis paneles. Entonces, ¿qué hace Iberdrola fomentando el autoconsumo? Digo, porque tenemos grabado a fuego estos escenarios. Sabemos que esto va a llegar o no, va a llegar sí o sí o con Iberdrola o sin nosotros. Y tenemos dos opciones, o nos enfurruñamos en una esquina y nos enfadamos diciendo, bueno, pues yo no ofrezco autoconsumo a mis clientes y que se lo busquen ellos. Pues mis clientes se lo van a buscar y probablemente se irán de Iberdrola porque no le estamos ofreciendo la tecnología apropiada a cada momento. Y la tecnología es el autoconsumo. Y esta es la foto. Esta es la foto. Esto a día de hoy sucede, fijaros que ninguno de estos casos, excepto el polígono de la derecha abajo, ninguna de esas fotos es de España. Ninguna de estas fotos. Estos son, casi todas son de California, Japón, Australia. Son barrios en donde se está montando masivamente autoconsumo. En España, ¿esta foto se puede llevar a cabo? Pues es el futuro, esto que me estás contando. ¿Cuál es el futuro que va a hacer? Pues ya empieza a verse. Esta foto que hay no es un Photoshop, no es un montaje. Esta es una foto de un pueblo a las afueras de Pamplona, donde ya empezamos a atesorar desde Iberdrola fotos como esta. 4 instalaciones de 4 viviendas diferentes en una misma calle y que tienen autoconsumo. Es decir, eh, a ver, esto no es es una foto que me ha costado obtenerla, pero es real. El año que viene puede que tenga ya pues 7, 8 como estas. ¿Por qué? Pues porque estamos llegando a calles y el poder prescriptor de una instalación fotovoltaica es muy alto. Es decir, el primero que se pone una instalación fotovoltaica, los vecinos tienen curiosidad de ver los números, de ver quién te la ha hecho y con cómo la has hecho y cuántos paneles. Veis ahí que tenéis 4 casas con 4 configuraciones diferentes. Pues claro, depende del uso que haya debajo, de cuánta gente viva en la casa, de, de cuántos elementos tengas de consumo y aunque sean casas exactamente iguales, aquí lo veis, son 2 casas exactamente iguales, pues a lo mejor en una viven 2 personas y en otra viven 5. Y dependiendo del uso y cómo consuman diariamente, le haremos ese diseño de la curva, perdón, de ese diseño de la instalación, depende de su curva de consumo. ¿Vale? Y esto es una realidad. De hecho, el año que viene, ya digo, tenemos varios proyectos que son parecidos. Y aquí empiezo, ¿vale? Me meto ya un poco más en materia, ¿vale? No quiero andarme mucho por las ramas. Eh, ¿Cuáles son las claves del desarrollo del autoconsumo? Por cierto, esta foto es una foto de una instalación hecha en Logroño por un instalador nuestro, de una instalación a las afueras de Logroño. ¿Cuáles son las claves del desarrollo? Pues aquí voy a hablar de qué es lo que ha cambiado. Pero antes voy a retomarme y voy a hacer un poco de flashback. Vamos a ir a cuándo comenzó esto. Hay 2 escenarios previos. Antes del año 2015 había pues una regulación que era el Real Decreto 661 que fomentaba mucho el vertido a red. Es decir, toda la energía que yo entregaba a la red venía con unas primas muy elevadas, a tal punto que nadie valoraba hacer autoconsumo. Hacer autoconsumo era una tontería, porque si la red me pagaba a 350 euros megavatio hora cuando yo consumía 150 euros megavatio hora, no me interesaba dejar de consumir a 150, prefería que me pagasen a 350. Y eso estuvo durante todos los años 2000 hasta el Real Decreto 1-2012,
en el que se derogó con retroactividad esas primas a las renovables. Hubo muchos proyectos que se quedaron en el interín, que fue un desastre económico, hizo mucho daño a muchas familias, porque eran proyectos de inversión más que de autoconsumo, nadie autoconsumía, era el escenario de la fotovoltaica. Y claro, desde este escenario 1-2012, que donde se derogó esas primas a las renovables, hasta el Real Decreto 900-2015, que salió en octubre de 2015, pues había un vacío legal, nadie sabía muy bien cómo hacerlo, pues empezaron a moverse algunas cosas y fue el Real Decreto 900 el que puso orden. Pero puso un orden de aquella manera, porque fue el famoso Real Decreto del impuesto al sol, donde se hacían cargos por energía autoconsumida, te decían que era legal autoconsumir, pero que tenías que pagar peajes por la energía que tú propio autoconsumías, que era una energía que venía de tu tejado a tu cuadro de la casa. Entonces, eh, fue complicado del año 2015 en adelante porque costaba mucho hacer el autoconsumo. Y luego fue el Real Decreto 1 2000, no, perdón, el 15-2018, donde ya dijeron, se van a eliminar esos cargos por autoconsumo, se va a permitir, va a haber más facilidades y ya el horizonte se empezó a abrir. Y fue en el Real Decreto 244 del año 2019 donde ya se establece el escenario actual. Y en ese escenario actual es donde voy a este punto, a la compensación por la energía no autoconsumida. ¿Qué significa eso? Este señor de la foto se ha puesto unos paneles en su tejado y está en su casa y consume la energía que da sus paneles. Pero ¿qué pasa si no está en su casa? Si ese señor se va a trabajar y los paneles están generando energía, pues satisface la poca energía que demande la vivienda porque no hay nadie en la vivienda y el resto de la energía que sucedería, pues ¿a dónde va esa energía? Pues tendría dos opciones, o me pongo una batería para almacenarla o la abierto a la red. Pues aquí es verter a la red. Y entonces la energía no autoconsumida la entrego a la red y se me compensa por ella. ¿Se te va a compensar económicamente? ¿Se te compensa un balance neto? No, no es un balance neto, no es los kilovatios hora que yo consumo por los que yo entrego. Eso sería un balance neto. No se hace balance neto. Aquí se hace un balance, no se hace un balance, es un balance en factura. Es decir, yo entrego energía y se me paga a un precio y yo consumo energía y consumo a otro precio. Y es ese balance el que se me hace en la factura, con un límite, con el límite del término de energía de mi factura. Y es un balance que se hace mensualmente. Y esto es lo que recoge el Real Decreto 244. Entonces, todos los autoconsumidores, si no autoconsumen la energía, hasta entonces no podían ganar nada con esa energía, ahora van a poder ganarla y con ventajas, porque ese balance no me obliga a registrarme en el registro de productores, que era muy engorroso y costaba mucho. Tenía que hacer un objeto social, tenía que tener una empresa, tenía que liquidar IVA, impuesto eléctrico, era muy complejo. Pues no, ahora con un mecanismo sencillo se hace. Ese mecanismo sencillo, y hago sencillo entre comillas, porque al final esto hay que pulirlo todavía un poco más. El autoconsumidor solicita el mecanismo de compensación simplificada a la comunidad autónoma se lo comunica a la compañía distribuidora se lo comunica a la comercializadora, en este caso sería Iberdrola Clientes, pero puede ser cualquier otra, y la comercializadora te firma una adenda a tu contrato de suministro en el que se recoge las condiciones de compensación de la energía. Ese contrato que firmas con la comercializadora se entrega a la distribuidora para que a partir de ese momento tome las medidas y empieces a compensar en factura. Como veis, es complicado porque tienes que pasar por 3 actores diferentes, firmar un contrato y cada proceso de esos puede verse interrumpido en el momento en que hay una anomalía, una discrepancia, que falte un papel, es complicado. Nosotros tenemos un departamento específico que está siguiendo estos procesos para los clientes de Iberdrola y es muy complejo porque depende de qué distribuidora toque. En España hay tropecientas empresas distribuidoras. Las principales las conocemos todas, pero luego hay muchísimas pequeñas que estos mecanismos no los tienen procedimentados. La comercializadora, lo mismo. Hay comercializadoras de último recurso, de mercado libre. Es complicado. Entonces, este proceso de compensación de excedentes ha conseguido que los periodos de retorno, los payback, la rentabilidad de estas instalaciones
se incremente y entonces ha abierto muchas puertas a este negocio. El segundo punto, nuevas tarifas para autoconsumidores. Las empresas comercializadoras hemos visto en los autoconsumidores un potencial importante. Es gente muy inquieta y es gente que ha invertido en energía. Es gente que ha pagado la tarifa de la luz de los próximos de 7, 8 o 10 años por adelantado en busca de ahorros. Entonces, hemos hecho tarifas específicas para que durante el día se tengan la energía que viene de los paneles y tengan una energía cara, y por la noche, que no van a tener la aportación de los paneles, tengan una energía muy, muy barata. Y que esos periodos se adapten a las horas solares. Eso ha permitido también que los ahorros que se producían antes se incrementen bastante. Lo veremos luego en los números, pero este punto de la tarifa solar es fundamental. Las comercializadoras queremos tener autoconsumidores en nuestra cartera. Entonces, vamos a poner muchas facilidades y beneficios para esos autoconsumidores en la tarifa, ¿vale? Luego, también aquí donde pone IBI, ha habido en los últimos años una un incremento de administraciones que dan bonificaciones al autoconsumo, ya sean municipales, los ayuntamientos, como subvenciones autonómicas o ventajas fiscales. En el caso de La Rioja, lo comentábamos con Daniel al principio, antes, en el previo, pues hay unas subvenciones autonómicas bueno, que son importantes y, bueno, nosotros la experiencia que tenemos desde Iberdrola, de nuestros clientes que han hecho autoconsumo, es que han podido llevarlas a cabo y no se ha agotado la cuota, ni ha habido límites, etcétera, etcétera. Ha sido bastante buena. Y son recurrentes, esperamos que en los próximos años sigan saliendo. Pero luego los ayuntamientos están dando facilidades con las bonificaciones al IBI, es decir, aquel que invierta en energías renovables y contamine menos y tenga una mejor calificación energética en su vivienda, le vamos a dar una bonificación del IBI de los primeros 3, 4, 5 años, pues del 50%, del 30% del IBI. Y al final eso favorece y mucho al desarrollo del autoconsumo. Lo estamos viendo. Eso es otra clave, porque al principio había 2 o 3 municipios y ahora hay más de 500 municipios que tienen bonificaciones del IBI en toda España, ¿vale? No voy a decir los municipios porque hay algunos que sí, unos que no quiero entrar en polémica. Luego, el autoconsumo colectivo. España es un país de viviendas en altura, a diferencia del resto de Europa. Nosotros tenemos un 65% de la población que viven en viviendas en altura, en pisos. Claro, ¿cómo va a desarrollarse el autoconsumo en España si no das una fórmula para que los pisos se puedan acoger al autoconsumo? Y esto lo hizo el Real Decreto 244, que permitió el autoconsumo colectivo. Lo voy a intentar describir a grandes rasgos. ¿Cómo funciona? Pues oye, hacemos una planta fotovoltaica en la azotea, en el tejado, y la repartimos por coeficientes a cada uno de los usuarios. No tienen por qué ser todos, tienen que ser los que quieran participar y el coste de la instalación lo repartirán como ellos decidan entre ellos. Pues esos coeficientes de reparto, imaginaros que aquí hemos puesto 30 kilovatios y hay 30 vecinos. Pues cada vecino tiene un 30avo de la instalación, tiene 1 kilovatio. Pues cada vecino en su piso va a tener como si tuviese 1 kilovatio en un chalet, pues como si cada uno se hubiera puesto 3 paneles de 330 vatios en su tejado. Y claro, pues funciona igual que si tuvieses un chalet, pero que con muchas ventajas. Pues aquí se hace también un balance de consumo horario, es decir, al final todos los consumos que tengas durante la hora, porque el consumo de una vivienda es de picos, o sea, al final enciendes el microondas, 800 vatios, pongo el aspirador, 1000 vatios, el secador de pelo, pues 1200 vatios. Entonces van haciendo picos de consumo, pues en esto te hacen una compensación horaria. Por lo tanto, este kilovatio que tú tienes se aprovecha al máximo, porque no es un balance físico, es un balance que se hace horario. Entonces es virtual y horario. Entonces al final el aprovechamiento del autoconsumo es muy alto. A estas instalaciones se les pone un contador de generación y es la compañía distribuidora la que hace el reparto virtual por coeficientes a cada uno de los consumos. Sabéis que ahora, en cada hora, cada usuario, es cuando se hace ese balance, entonces, pues es muy fácil de implementar.
no hace falta que estén todos en el mismo edificio. Yo puedo poner una instalación en esta cubierta y gente de los bloques de al lado, de las casas de al lado, puedan también conectarse a mi autoconsumo. Pueden ser instalaciones próximas de hasta 500 metros. Y luego la clave de esto, la economía de escala. Os doy el dato. 1 kilovatio en un piso puede costar 900 euros para cada participante. Si yo me lo quiero poner en mi chalet y en mi tejado, me puede costar más de 3.000 euros. Más de 3.000 euros. La diferencia es entre 3 y 4 veces superior la inversión en un tejado de una casa a un colectivo. Entonces los números salen mucho mejor en el colectivo, porque encima tienes la compensación de excedentes, puedes tener tu plan solar, puedes bonificarte el IBI y vas a tener la monitorización de tu instalación en tu móvil como si tuvieses un chalet. O sea, puedes tener tu kilovatio simultaneado con tu consumo en una aplicación y ver cómo va afectando tus ahorros, tu compensación, etcétera, etcétera. Y esto es lo que ha dinamizado el autoconsumo. ¿Esto por qué no se ha llevado a cabo? ¿Por qué no están haciéndolo todo el mundo? Pues por dos motivos. Esto hasta marzo de 2020 no estaba organizado con las distribuidoras, no estaba estipulado cómo se tenía que hacer y fue en marzo de 2020 cuando se dio el pistoletazo. Nosotros, es verdad que Iberdrola firmó a algún piloto antes en Madrid y en Alicante, hemos firmado algunos, pero en plan piloto y sí que los tenemos ya funcionando. Pero claro, si el pistoletazo fue en marzo y el confinamiento también fue en marzo, y la prohibición de las juntas de vecinos y las asambleas y tal, pues claro, tenemos nosotros la situación que tenemos, al menos desde Iberdrola, es que tenemos como 500 ofertas presentadas y muy poquitos. O sea, tenemos algunos pequeños firmados, pero el autoconsumo colectivo, en el momento en que se puedan hacer las juntas y juntarse los vecinos, pues será lo que dispare el número de autoconsumidores en España. Lo tenemos claro, lo tenemos claro. Entonces, hemos visto las claves, la compensación, las tarifas, la bonificación, el autoconsumo colectivo y luego condicionantes del sector. Pues que ahora cada vez las aplicaciones de control y de gestión de instalaciones están cada vez más avanzadas, la digitalización de los contadores y de los puntos de suministro. Ahora cada uno tenemos acceso ya a nuestra a nuestra curva de carga horaria para saber en qué forma consumimos horariamente y cómo nos va a afectar. Tenemos acceso a todo. Han cambiado también, ahora lo explicaré, los desarrollos tecnológicos con los inversores, con los paneles, cada vez está siendo mejor las tecnologías y las rentabilidades de las estaciones de autoconsumo y el precio. El precio de las instalaciones, yo llevo, le comenté antes a Daniel, llevo 6 años en el sector del autoconsumo. Los precios que yo llevaba antes en una instalación de 3 kilovatios, que ahora he dicho que costaría pues unos 3.000 euros una instalación de 3 kilovatios, pues en el año 2015 esa instalación de 3 kilovatios perdón, una instalación de 3 kilovatios, no, perdón, de 1 kilovatio, 3.000 euros, 3 kilovatios son unos 6.000 euros, pues los 6.000 euros de la 3 kilovatios en el año 2015 cuando yo empecé no bajaba de los 10.000 euros, para que veáis cómo ha evolucionado los precios, ¿vale? Y esto ha hecho que el panorama cambie. Lo que antes era unos paybacks de 15 años, de 16 años, que se lo ponían 4 frikis y enamorados del autoconsumo, estamos hablando de periodos de retorno mucho más normales para instalaciones que duran 30 años, periodos de retorno de 7, 8 años es más que factible y si encima le sumas bonificaciones te vas a periodos de retorno muy, muy, muy bajos, ¿vale? Esto es un poco bueno, os ponía aquí las fotos de la app. Ahora mismo, las estaciones de autoconsumo tenemos el control total de lo que estamos produciendo a la red, lo que estamos consumiendo, cuál va a ser mi próxima factura, lo que estoy lo que estoy autoconsumiendo, lo que estoy entregando a la red, lo que compenso, lo tenemos todo controlado en la app de Iberdrola y en cualquiera. Esto no es algo que tenga Iberdrola solo, lo quería enseñar un poco para que veáis cómo esa interacción con el autoconsumidor se ha avanzado mucho, hasta tal punto de que yo puedo mandar mensajes al autoconsumidor diciendo, oye, que mañana va a ser, hoy ha sido un día soleado, es el día que más has ahorrado del mes o que más beneficio has sacado. Es decir, esa interacción con el cliente cada vez son mayores, son mayores. Y es un cliente muy, muy conectado, muy conectado. Y, y esto es lo que yo he considerado las claves, el por qué ahora esto se ha dinamizado tanto. La simplificación también de trámites. Antes,
el costo de instalación se incrementaba muchísimo, pues porque obligaba a unos condicionantes que ahora a día de hoy no se condicionan. Estaban los cargos por autoconsumo que han desaparecido. Ni lo he querido mencionar en la presentación, pero es algo que el que pidió presupuesto en el año 2016, 2017 de autoconsumo, que lo vuelva a pedir porque se va a dar una grata sorpresa porque estamos hablando de cosas muy diferentes, ¿vale? Em, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Si no, paso a la siguiente parte, que voy a hablar un poco del autoconsumo residencial y las claves del autoconsumo residencial, ¿vale? El autoconsumo residencial, estamos hablando de instalaciones pequeñas, entre 2 y he puesto 30 paneles, pero luego a la hora de poner los ejemplos he visto que había una más grande incluso. Pues bueno, entre 0,6 kilovatios y 10 kilovatios es lo que solemos instalar, 2 y 30 paneles, y los costes, pues entre 3.000 euros la más sencilla y 15.000 euros la más cara. A medida que vayas poniendo más tamaño, el precio del kilovatio o del vatio pico, que es lo que se llama en el sector, va bajando. Son instalaciones normalmente que se hacen con excedentes y acogidas a compensación simplificada, más que nada por la forma de consumir en las residenciales, en los hogares. Baterías. Y no me hablas de las baterías. Oye, las baterías. Pues las baterías, cuando no había la compensación de excedentes, solíamos montar bastante. Había un 20 o 30% de estaciones de residencial que las montábamos con baterías. A día de hoy, con la compensación de excedentes y los precios de las baterías, no solemos venderlas mucho. De hecho, yo siempre digo, de las últimas 2.000 instalaciones que habremos hecho, desde entonces habremos vendido 10, 20 proyectos con baterías, no mucho más. Es decir, hay clientes que sí, que por la idiosincrasia, por su forma, les interesa la batería. Y yo creo que la batería, lo veremos luego al final, va a ser el futuro también. Yo creo que las baterías van a volver. A día de hoy se están montando poco, pero volverán. De hecho, mantenemos la relación con todos los fabricantes de baterías porque creo que tendrá sentido con los nuevos desarrollos. Os he contado lo que hay hasta el día de hoy. En el futuro podemos hacer virguerías con este tipo de instalaciones y con las nuevas regulaciones que nos vendrán. Son instalaciones de menos de 10 kilovatios, por lo tanto van sin proyecto, tienen una tramitación sencilla, pero sí que vamos a tener que pedir siempre licencia de obras, ¿vale? Tenemos que pagar el ICIO del municipio para pedirlas. Esto es algo que también antes nadie lo pedía, pues cada vez se han regulado más los ayuntamientos al respecto. Las bonificaciones del IBI existentes te obligan a haber pedido una licencia de obras y bueno, es un trámite sencillo y apenas no tiene mucho coste. El mantenimiento es sencillo, son instalaciones conectadas. Nosotros en Iberdrola es una lección que hemos aprendido, la comparto aquí, que son usuarios hiperconectados. La media de uso de un cliente de la app de Iberdrola es de 5 visitas al mes a la app de Iberdrola. Esa es la media de un cliente normal. Un cliente con autoconsumo, la media es de 23 visitas a la app de clientes. Es decir, casi quintuplica la interacción digital que un cliente estándar. ¿Y eso por qué? Por lo que os he dicho antes. Es un cliente que ha puesto el dinero por delante. Yo he gastado 6.000 euros en una instalación y lo voy a ir ahorrando en los próximos 9, 10 años, 8 años que amortice. Pues es un cliente que, joder, como mínimo está preocupado de ver su factura, de ver que esté funcionando la instalación como debe y tal. Son clientes muy conectados, son clientes muy propicios para las eléctricas, porque son clientes que querrán electrificar, por ejemplo, la calefacción, querrán ponerse una aerotermia, querrán tener un vehículo eléctrico, estarán muy abiertos a tipos de producto. Entonces, es algo bueno, por eso te digo que las ventajas para los autoconsumidores en cuanto a tarifas y tal son muy altas, por eso de las posibles bonificaciones adicionales. Como dar una pincelada un poco a la tecnología, en el residencial tenemos dos opciones, ¿vale? Os he visto aquí la tecnología de microinversores y la tecnología de inversores string, ¿vale? ¿Qué es esto de los microinversores? Fijaros, aquí tenéis un microinversor, yo creo que se ve bien en la foto, que van detrás de cada panel. Cada panel lleva su propio microinversor. ¿El inversor qué hace? El inversor convierte la corriente continua que generan los paneles en alterna. Y tengo dos opciones. La de la izquierda de esta diapositiva, que es cada panel irlo convirtiendo, o la opción de la derecha es me bajo toda la energía que generan los paneles en continua y en un inversor único la convierto en alterna.
¿Qué ventajas e inconvenientes? Pues los inversores, estos microinversores, pues me permiten gestionar las sombras de cada panel. Es decir, cada panel, pues si se queda en sombra, pues funcionará de mejor o peor manera. Entonces, sé cómo funciona cada panel en cada momento. Tengo la temperatura perfecta de instalación. Económicamente, pues para pequeñas instalaciones, nosotros solemos poner microinversores. Para instalaciones a partir de 2 kilovatios ya usamos inversores de string. Eh, em, Son tecnologías muy diferentes, con ventajas e inconvenientes, pero me ha parecido interesante enseñároslas porque esto en el año 2015 yo no tenía estas opciones y ahora las tengo, ahora las tengo. Por ejemplo, un tejado que tenga muchas sombras, que le dé árboles, pues me iría siempre a tecnología de microinversores. Una instalación, por ejemplo, con batería. Veis aquí, en esta foto de la derecha, veis el inversor, la caja de protecciones de la instalación fotovoltaica y abajo una batería. Esto de aquí abajo es una batería. Pues este es un inversor que me va gestionando la batería, me va gestionando la planta fotovoltaica y me lo va haciendo. Entonces me lo hace un inversor de string. Estos, pues ya digo, tienen sus ventajas e inconvenientes, pero son dos tecnologías que ya digo que a día de hoy utilizamos ambas en el sector residencial. Aquí he puesto ejemplos para que veáis pues bueno, de La Rioja, cosas que estamos haciendo y qué pinta tienen estas instalaciones. Cada vez son más, estamos vendiendo cada vez más y estamos activos en toda España. Y esta pedí que cogiéramos fotos de instalaciones de Rioja. ¿Vale? Todas las fotos que aparecen en esta presentación son de La Rioja o alrededores. Hay alguna que es ahí limítrofe. Y luego, el potencial. Nosotros en Smart Solar, bueno, tenemos una opción de que cada uno con su vivienda puede entrar y simular su tejado. Pones tus datos, dices el tejado donde quieres ponerla, la orientación, la inclinación y te sale la oferta personalizada para tu instalación. Te dice, oye, ¿cuántos kilovatios? Aquí ha salido 1,3 kilovatios. ¿Cuánto es el ahorro que vas a tener? Lo que vas a ahorrar en años. ¿Por qué? Porque si eres cliente de Iberdrola, en esa simulación nos hemos ido a tu factura, nos hemos ido a tu curva de consumo, con el tejado de orientación hemos cruzado y te damos la oferta. Os invito a todos y a cada uno de vosotros a que lo probéis porque para trastear y para tener feedback de un poco cómo funciona, de lo que cuesta, lo que ahorraríamos, es interesante. Igual que lo tengo yo, lo tiene cualquier otra empresa. Estos simuladores lo tenemos todas las compañías. Yo he puesto el mío, pero es algo que se ha masificado. Esto en el año 2015 era impensable y ahora todo el mundo puede saber perfectamente cuánto le saldría de autoconsumo en su vivienda y cuánto le impactaría. Y esto bueno, para los que somos así un poco frikis, es una maravilla y es un juguete, es un juguetito esto. ¿Vale? Ahora voy a dar una pincelada de lo que sería el autoconsumo para los negocios, ¿vale? Para los clientes no residenciales. Aquí, espera, estoy yendo, no veo preguntas, ¿vale? Si no me paráis, Daniel, me paráis y que estoy yo a lo mío. Sin problemas. Vale, vale. Em, las potencias aquí, pues bueno, desde los dos paneles hasta instalaciones hasta de 10 megavatios que hemos hecho. Aquí los precios son más competitivos, aquí los precios son, a esas instalaciones más grandes, estamos hablando de otros rangos de potencia y aquí los paybacks son más interesantes. Em, Aquí hay opciones múltiples de instalación, ahora la vamos a ver, porque era algo que me parecía muy interesante de comentarlo, cómo eso que hemos visto de las claves del autoconsumo han cambiado la forma de hacer las instalaciones de unos años a ahora. Está el modelo de PPA, que también lo voy a explicar, y el autoconsumo colectivo. También puede ser instalaciones de autoconsumo colectivo. Podemos hacer un polígono industrial que sea en modelo de autoconsumo colectivo. ¿Por qué no? Si hay una superficie común o hay un tejado común al polígono, podemos implantar ahí una instalación de autoconsumo y que se beneficien por coeficiente todos los de alrededor de esa instalación. ¿Vale? Vale, voy a hablar aquí de cómo han cambiado las instalaciones de autoconsumo. Veis aquí la primera es una instalación de autoconsumo, digamos, autoportante, ¿vale? ¿Qué significa autoportante? Que no tengo que anclarla a la cubierta. ¿Veis estos bloques, que son unos bloques de hormigón prefabricados, que dan la inclinación al panel y a la vez lastran a la estructura para no tener que lastrarla o anclarla al tejado? Suelen ser tejados delicados, tejados que tengan problemas de agua, problemas de que no puedan perforarse por algún motivo,
pues se ponen estas estructuras lastradas. Esto es un ejemplo de Solar Block, que es la marca de estos paneles, y se están usando cada vez más. Esto no existía tampoco hace unos años, es una tecnología que cada vez la estamos usando más, porque al final es muy rápido de montar. Fijaros, es ir repartiendo los bloques, va un solar block por cada 2 paneles y se engancha directamente la estructura. Supone un abaratamiento en costes de estructura y de rapidez de montaje. Aquí veis luego a la derecha, la siguiente, una estructura en un tejado panel sándwich de un tejado. Es una estructura coplanar que se pega a la inclinación de la cubierta y va pegada, ya te digo, a la cubierta. Luego veis otra, que también es un panel sándwich, pero la estructura va elevada, va buscando el sur para mejorar las horas de hacerlo. Entonces tiene un sobrecoste en esta elevación de la estructura y en la parte de atrás no lo vemos, pero llevaría lo que llamamos un faldón, que es una chapita para que el viento no entre por la parte y haga el efecto vela para elevarlo. Claro, eso tiene un coste, tiene un coste. Tiene tal coste que con la bajada del precio de los materiales, ahora se hacen otras cosas. Fijaros en la foto de aquí abajo a la izquierda, no sé si veis mi ratón, yo creo. En esta imagen es una cubierta plana, prácticamente plana, y los paneles no se les ha elevado. ¿Por qué no se les ha elevado? Pues por varios motivos. Porque cuesta elevarlos cuesta, no solamente ya el coste de estructura y de material, sino la mano de obra. O sea, esto tardas más que ponerlo pegado. También tienes un riesgo de vela, del efecto de que te salga volando. Aquí lo tienes planito y no hace. Y luego, en esta estructura plana, también tiene otro factor, que es la capacidad de hacer una capa de aislamiento al propio edificio. Esto lo estamos viendo en instalaciones, por ejemplo, de congelados, conserveras, que dicen, oye, me interesa más buscar la perfección en cuanto a radiación y orientación de los paneles, me interesa más que me pongáis la estructura pegada para ese 1 o 2 grados que pueda conseguir de aislamiento, me ahorra mucho más en cuanto a climatización o calefacción en su caso, que lo que voy a conseguir en buscar ese sol perfecto. Y luego veis aquí otra, que es en vez de hacer las instalaciones mirando al sur, al este y al oeste. Es decir, cojo el amanecer y el atardecer mucho mejor, tengo menor energía punta, es decir, puedo tener menos punta, pero aprovecho todo en la superficie de la nave. Veis aquí como entre una fila y otra tengo que dejar espacio entre hileras de paneles. Pues aquí dice, aprovecho todo el suelo perdón, todo el tejado de la nave y me la pongo llena de paneles. Y este oeste, ¿veis como aquí no habría sombras? No hay sombras, no hay efecto vela, y consigo optimizarlo. Dices, pero es que claro, tu inversión no la estás mejorando. La inversión en paneles ya no es lo que era, esto ha bajado el precio y estas instalaciones planas, instalaciones este-oeste, empiezan a tener mucho, mucho sentido. De hecho, las que vemos habitualmente son estas mirando al sur, las que vamos a ver en los próximos años muy probablemente o no las vemos porque son planitas y no las vemos, o veremos configuraciones este-oeste. Y luego, la última opción que quería hacerla también es en las pérgolas fotovoltaicas. Aquellos que no tienen cubierta, tienen parking, estoy hablando de supermercados, de cualquier edificio que tenga parking, las pérgolas también se han optimizado mucho los diseños y los precios, y muchas de las instalaciones que estamos haciendo ahora son en modelo pérgola. Me parecía interesante parar unos minutos a contaros esto porque veis un poco la evolución del sector y el por qué se hacen las cosas ahora de una manera algo diferente, ¿vale? PPA, lo voy a dar una pincelada. PPA son las siglas de Power Purchase Agreement, que es un contrato de venta de energía. Es decir, oye, en vez de invertir yo en una planta y buscarme las rentabilidades, te cedo mi tejado, monta tú la planta, págala tú y me vendes la energía la energía que generen los paneles. Entonces, el cliente no hace ninguna inversión y viene un tercero, viene una Iberdrola o cualquier otra empresa que haga un servicio de PPA, y Iberdrola firmamos un contrato en que yo te vendo la energía de los paneles de tu tejado a un precio inferior del que tú tienes de la red. Pues oye, no hago inversión, consigo ahorros desde el primer momento
y pues tengo una instalación fotovoltaica que mejora mi imagen corporativa y, en fin, todos son bondades y tengo una energía limpia generada desde mi propio tejado. Pues eso es un PPA. El PPA, ¿qué sucede? Que tiene que tener un volumen mínimo. Un PPA de hacer de 10 kilovatios, de 20 kilovatios, no tiene sentido firmar un contrato de estas características para una obra de 20.000 euros o de 30.000 euros. Estas son obras importantes para potencias grandes y grandes industriales. ¿Vale? Aquí tenéis unos ejemplillos de empresas de la zona. Cabría destacar pues, la oferta, que ya sé que no es de La Rioja, es en Álava, de las bodegas de Marqués de Riscal, que hicimos una instalación de 300 kilovatios con unos paneles integrados en el edificio no me acuerdo cómo era, del arquitecto que hizo el Guggenheim. Y luego también hemos hecho la bodega, bueno, una pequeña bodega de Ramírez de la Piscina de 30 kilovatios. Y luego todas las diferentes. ¿Veis aquí? Esto es una instalación lastrada, pero en suelo con bloques de hormigón. Esta es una instalación elevada en una estructura panel sándwich. Esta es una estructura coplanar en panel sándwich. Esta también es coplanar. Y esta es una estructura integrada con paneles black, porque era un tema arquitectónico. ¿Vale? Voy a poner ahora, y mientras no haya preguntas ni nadie quiera comentar nada, números, ¿vale? Aquí, esta es una instalación que hicimos en Logroño, ¿vale? Es una instalación que hicimos en Logroño de 2,2 kilovatios para un cliente que consumía 5,5 y, pues bueno, veis ahora que le sale un payback de 9 años y veis el ahorro que le sale por autoconsumo directo y el ahorro por cambio a plan solar. Es decir, ¿por qué esto? ¿Por qué hay un ahorro por cambio a plan solar? Pues porque el hombre ha cambiado la forma de consumir energía. El cliente ahora, durante el día, autoconsume energía, es decir, deja de demandar energía a la red porque se la dan los paneles, y por la noche tiene una tarifa que le sale la energía mucho más barata que cualquier otra tarifa de mercado. Entonces, se está ahorrando por dos motivos, por el autoconsumo y por la energía. Y luego los excedentes que tenga, pues tiene también un ahorro de excedentes. El periodo de retorno, pues unos 9 años para una inversión que tuvo de 2,2 kilovatios, que serían, pues no me acuerdo ahora el precio, pero vamos, que serían unos 3.800, 4.000 euros, no sería mucho más. Entonces, pues bueno, es una inversión que la va a rentabilizar en años y va a durarte pues 30 años que dura una instalación de este tipo. Os pongo datos también de un autoconsumo colectivo, el único que tenemos operativo, ¿vale? Que es un autoconsumo colectivo que hicimos en Madrid, de 20 kilovatios, en el barrio Salamanca de Madrid. Y, pues bueno, aquí hay usos comunes de la finca, de la comunidad de propietarios y de los vecinos. Pero mirad los paybacks que tienen aquí. El payback con una tarifa normal sería la comunidad de propietarios 6 años, los vecinos 4 años, pero si cambiamos a un plan solar, a una tarifa solar específica, los vecinos es que vamos, en 2, 4 años estarían rentabilizando la instalación. ¿Por qué? Porque es que tienen muchos ahorros por autoconsumo y por el cambio de la tarifa, ¿vale? La tarifa, esas tarifas especiales para autoconsumidores, es el todo, porque dice, cuando no me lo dan los paneles, tengo el precio de la energía mucho más barato que el mercado. Y esas son las claves. Luego, en el caso de un autoconsumo industrial, me ha parecido interesante el poner el caso del Parque de la Naturaleza de Senda Viva, que está en Navarra, y que hicimos de 100 kilovatios, porque es un caso que salía, vamos, me parecía ejemplar en cuanto a los resultados y lo que hacía. Y bueno, pues era un cliente que consume un, un, un gigavatio de energía de la red y, pues bueno, pues le hicimos una instalación de 100 kilovatios con modalidad de compensación de excedentes que le iba a producir 157 megavatios y de los cuales iba a consumir prácticamente la totalidad. Iba a inyectar energía muy poca. Con eso iba a tener un ahorro de la energía de un 13% y un CO2 evitado. Y es así como va a funcionar. El cliente iba a demandar con esta forma, este es el 15 de enero del año que fue, iba a demandar de esta forma cada hora del día y el sol claro, en enero el sol pues no da mucho. Pues de los 100 kilovatios, fijaros que apenas pasa de los 40. En primavera, veis que en ese día pues llegó a los 70 kilovatios. Pero claro, en verano,
Aquí en verano cambia la orden de escala y en verano ya estamos con picos por encima, casi llegando a los 90 kilovatios, ¿vale? Entonces, pues bueno, veis aquí el trocito verde es lo que ahorraría y el trocito azul lo que seguiría demandando de la red. Al final, el cliente le costó unos 80.000 euros la instalación, tiene un ahorro anual de unos 11.000 euros, ¿vale? Fijaros la ridiculez que es la energía entregada a la red, que no llegaba ni a 2 megas, es 90 euros, y un payback de 6,6 años, ¿vale? Y aquí viene la reflexión que para empresas hay que hacer en el tema del autoconsumo. O sea, yo siempre la digo cuando me dirijo a foros de empresarios, de clientes de este tipo. Es decir, todos vamos a demandar energía eléctrica en los próximos 10, 20 años y sí o sí vamos a pagar electricidad. Pues tenemos la oportunidad con el autoconsumo fotovoltaico de que parte de esa energía que vas a pagar, porque es que no tienes la elección, vas a pagarla sí o sí, parte de esa energía que iba a pagar, hacerla de una manera sostenible y renovable y barata. Y barata. Es decir, este cliente, por ejemplo, estaba comprando la energía en torno a 7 céntimos de euro kilovatio hora. Pues si cogemos lo que ha costado la instalación, más el mantenimiento que va a tener, reponer el inversor dentro de los próximos 25 años, se iba a gastar 114.000 euros y la energía que iba a entregar la instalación es estos 4 gigavatios. Si vemos todo lo que va a gastarse en fotovoltaica y la energía que va a conseguir, el precio de la energía es menos de la mitad de la energía que está pagando a día de hoy. Es decir, estás comprando energía limpia, energía muy, muy barata y entregable en los próximos 25 años o 25 o 30 años. ¿Qué sucede? Que te la van a entregar en horas solares durante todos los días en los próximos 25 años. Pero al final estás comprando un paquete de energía. Ese es el concepto. Yo cuando monto placas, no veo placas, veo kilovatios hora, veo energía. He comprado energía para los próximos 25 años en forma de placa, pero he comprado un paquete de energía y se me va a entregar en horas solares. Y ese es el concepto que las empresas tienen que tener, más allá del payback, porque el payback es una inversión y un retorno. Esto es un coste que tengo fijo para los próximos 20 años, que tengo una forma diferente de adquirirlo. Y es una reflexión, pues bueno, que es un poco disruptiva, la cuento porque luego al final el cliente me dice, muy bien, Luis, pero el payback es lo que a mí me interesa. Digo, vale, vale, volvamos al payback, pero creo que deberíamos de ir a más allá del payback porque sí o sí esta empresa iba a gastar energía para su funcionamiento. Y para acabar, se ven cambios, claro que se ven cambios. Esto del autoconsumo, yo llevo, ya digo, pocos años en esto y cada año cambia. Si yo viniese el año que viene, si me volvieran a invitar a hacer una conferencia, probablemente hablaría de otra cosa, hablaría de, porque esto es vertiginoso la velocidad con la que estamos viviendo los cambios en el sector del autoconsumo. Y aquí me aventuro a hacer unos cuantos y además que sirva de poner entusiasmo y ganas. Coeficientes de reparto colectivo. He hablado de coeficientes fijos, pero ¿por qué no hacemos coeficientes dinámicos? Es decir, si yo tengo una casa que solo la uso los fines de semana y tengo placas, que durante el día esa energía vaya a gente que viva por ahí cerca y yo me beneficie también de eso. Y por qué no tener 8.760 coeficientes? Es decir, que en la comunidad de propietarios se reparta no solamente por usuarios, sino por el uso. La gente que no viva en casa, los fines de semana, tal, pues se puede hacer de una forma dinámica, dinámica. Y eso revolucionaría aún más el autoconsumo. El tema de las comunidades solares, esto es un tema también que lo estamos empezando a hacer algunos pilotos, es de, tengo un tejado y Iberdrola invierte en un tejado en el centro de Logroño y hay un almacén y vamos a poner 300 kilovatios. Iberdrola invierte en hacer una instalación de 300 kilovatios, la paga Iberdrola, al dueño del tejado le paga un alquiler, le vamos a pagar, no lo sé, X miles de euros al año por el alquiler de ese tejado y Iberdrola a los de alrededor, de 500 metros alrededor de ese tejado, les va a ofrecer energía un 20% más barata que el mercado y de autoconsumo de eso. Eso es una comunidad solar, es un barrio solar. Se empiezan a hacer ofertas de esa tipología y claro, para los ayuntamientos, para los que tienen tejado, pues dices, oye, tengo este tejado aquí muerto de risa, yo no voy a invertir en el tejado. Si viene Iberdrola y encima me paga un alquiler por el tejado, que aquí está
para que le dé el sol y que me proteja la lluvia, mejor. Pues estas comunidades solares va a ser la revolución que yo espero para el año 2021. Igual que el colectivo ha sido una revolución frustrada por el COVID, en las comunidades solares creo que van a ser lo que lo que va a catapultar el autoconsumo, porque hay actores que tenemos capacidades de inversión. De hecho, el otro día Iberdrola presentaba un plan de inversiones para los próximos años casi tan fuerte como la del propio gobierno de España, y yo tengo capacidad de invertir. Entonces, puedo invertir y esa inversión puede traer beneficios para la comunidad, y es lo que se va a mover. Luego, el Solar Cloud, es decir, oye, si yo tengo excedentes, dame un servicio que tú me los almacenas y me haces balance neto de esos excedentes. ¿Por qué no? Estamos en Mercado Libre, el Mercado Libre existe. Entonces, el Real Decreto 244, la foto que os he enseñado de lo que dice el Real Decreto 244 está muy bien, pero estamos en un mercado libre. ¿Puedo pactar con Iberdrola que me haga una batería virtual o que me compense todos los excedentes o que me haga un balance neto? Podemos pactar muchas cosas, y es ahí donde compañías como la mía estamos perdiendo el miedo y estamos ofreciendo cosas que antaño parecían impensables. Entonces, pues por ahí van a ir los tiros. De hecho, tú vas a Alemania y los servicios de Solar Cloud y Virtual Storage están a la orden del día. Luego, programas de agregación de la demanda. En paralelo a todo esto, a todo lo que he contado, hay directivas europeas que fomentan el que los consumidores tengan la potestad de, con el gestor de la red, el cederles potencia a cambio de beneficios. Es decir, yo tengo una fábrica que cierra los fines de semana. Pues los fines de semana está cerrada. Pues yo tengo una potencia contratada de 30 kilovatios. Pues esos 30 kilovatios, digo, yo no te los voy a demandar ni los sábados ni los domingos y te los cedo, y el operador del sistema gestiona esa potencia. Pues esa gestión de demanda combinada con la generación distribuida, que es el autoconsumo fotovoltaico, con las baterías, puede ser la locura. Y con el vehículo eléctrico, que al final el vehículo eléctrico es una batería con ruedas que a ratos está conectada a mi casa. Entonces dices, combinas todos esos elementos y vamos, para los que trabajamos en compañías eléctricas y estamos pensando en servicios para ofrecer a los consumidores, se nos abre es un libro que se nos abre para dibujarlo como queramos. Entonces, pues eso va a ser también una locura. Segundas residencias. ¿Por qué no me puedo poner yo placas en mi casa del pueblo y compensar como si estuviese en mi piso en el centro de Logroño? ¿Por qué no? Lo estamos empezando a dibujar aquí en Iberdrola y va a ser posible. Y que yo vincule esos 2 CUPs y 2 instalaciones en 2 sitios diferentes con un mismo cliente. ¿Va a ser posible? Lo va a ser, yo ya lo puedo decir, va a ser posible. De momento, a día de hoy, no tendría nada que ofrecerle, pero probablemente en 2021, 2022 haya productos que fomenten esto. Pensar que yo vivo en Madrid que todo el mundo tiene casa en la sierra o en la playa, pues claro, dices, oye, yo aquí en el centro de Madrid no tengo tejado y la comunidad de propietarios es reacia. No te preocupes, póntelo en tu casa de Gandía o aquí en Navacerrada y compensa en tu piscina de Madrid. Va a ser una locura, una locura. Y luego la simplificación administrativa. Esto es el escollo también que yo creo que va a ir avanzando y se va a ir imponiendo la cordura y la simplificación de trámites. Porque a día de hoy es una aventura que cuesta mucho. Dices, uy, estos son papeles, hay que hacer, hay que tal, presentarlo, tal. En el momento en que sea tan sencillo como un formulario o que venga un gestor o un Iberdrola o cualquier otro de turno y nos haga todo el papeleo, eso abrirá, vamos, muchísimas puertas y mucha gente es muy reacia a esto por la complicación de licencia, tal. Esto hay que hacerlo sencillo. De hecho, y ya mira, voy a acabar con esta frase, uno de mis competidores, tampoco diré quién, dice, tener una instalación de autoconsumo dentro de poco será tan común y sencillo como tener una nevera en la cocina. Es decir, nadie concebirá el tener un tejado y dice, ¿y cómo no tienes paneles? ¿Y cómo es que tienes tejado y no tienes paneles? O sea, dentro de poco llegaremos a eso. Espero verlo antes de, antes de jubilarme y y ser artífice y ser partícipe de esta revolución que se avecina.
Y con eso espero haber contestado al título de la ponencia, el autoconsumo fotovoltaico, ¿por qué ahora? Me gustaría que os hubierais quedado con las pinceladas que he dado de que no solo es autoconsumo como la energía, sino que hay condicionantes que están favoreciendo el desarrollo de esto, que os hayáis quedado con las anécdotas, con la vista esta de las estructuras, de cómo los precios de los paneles hacen que se hagan cosas que antes eran impensables y que os hayáis quedado. Yo el documento lo voy a dejar para que lo circulen, lo podáis tener un poco para consultar, porque no he entrado en los números, en el detalle, porque si no me hubiera tirado aquí 2 horas hablando y no hay quien me aguante en tanto tiempo. Y al menos un poco, vamos, espero haber sido ameno. Y mira, veo que hay una pregunta a hacerlo. No sé hablar y leer a la vez. ¿Existe algún diseño concreto para transformar toda la energía de autoconsumo directamente en calor vía radiadores, acumuladores eléctricos? Sí, sí. Se ha desarrollado también mucho el tema de la aerotermia. Eh, el matrimonio que existe entre el autoconsumo y la electrificación del calor es algo que se está llevando a cabo. Nosotros estamos participando ya en bastantes desarrollos de promotoras que son viviendas que dejan de tener gas, dejan de tener gas. Son viviendas 100% eléctricas con aerotermia y instalaciones de autoconsumo. Cumplen los requerimientos del Código Técnico de Edificación del CTH4 con el RITE para la producción de agua caliente con energías renovables. Por lo tanto, no es necesario ni gas ni es necesario solar térmica para agua caliente. Entonces, estamos fomentando y desarrollando hibridaciones de instalaciones de autoconsumo con máquinas de aerotermia, que se entienden entre ellas y funcionan combinando. Es decir, lo que llaman hay un cable que comunicará el inversor de la fotovoltaica con la máquina de aerotermia, para decir que en caso de que la vivienda esté vacía y no tenga excedentes, y tenga producción fotovoltaica, en vez de verter a la red esos excedentes, diga, quieto parado, vamos a encender la máquina de aerotermia para generar calor o generar frío en su caso. Es decir, que yo esos excedentes, en vez de que me los compense la red o el comercializador, voy a generar energía para en esa inercia calentar mi casa gratis. Es decir, tengo energía que me viene del sol, tengo la máquina de aerotermia, ponte a funcionar y vete dándome una base de calefacción o acumula agua caliente. Entonces, eso se hace para no perder, para, digamos, no desperdiciar ningún kilovatio hora eléctrico y aprovecharlos al máximo. Y eso hay máquinas que ya se van entendiendo, nosotros estamos haciendo proyectos y eso es la realidad que está transformándose. Nosotros ya tenemos muchas ofertas presentadas a promotoras que hacen viviendas de ese tipo. Empezamos, me acuerdo, aquí una en Madrid, en las afueras de Madrid, en Majadahonda, y ya tenemos como 20, 30 promociones de 20, de 10, 20, 30 chalets que se hacen de esta forma y por toda la geografía nacional. Desde Huesca, tenemos una en Huesca que es de los climas más fríos, que se está apostando también por la climatización eléctrica. Y lo que antes era, que no son calderas eléctricas, que eso es un disparate, es máquinas de aerotermia con suelo radiante y emisores de baja temperatura. ¿Vale? Que es la clave. Cuando yo tengo emisores de baja temperatura, ya sea solo radiante, fan coils o radiadores de baja, funciona y funciona bien. Otra cosa es que tenga radiadores convencionales, normales, ahí ya la aerotermia regular, regular. ¿Vale? No, no sé si a Gustavo que ha hecho esta pregunta le he contestado, pero vamos, la contestación es que sí, que se hace y a menudo. Y a menudo. Em, Nos llega también por el chat otra consulta sobre si es escalable la instalación. Por ejemplo, si se puede empezar con una pequeña medida y luego posteriormente ir incrementando. Vale, eso como decir, me gusta que me hagan esta pregunta porque esto viene muy al pelo mira, me vuelvo aquí a la foto de los microinversores, ¿vale? Lo que os he enseñado. Una de las ventajas que tienen los microinversores es que, claro,
no tengo un inversor de 3 kilovatios. Este inversor de aquí es el de 3 kilovatios, Fronius. Ese es para 3 kilovatios. Y si yo hago una instalación de 3 kilovatios y quiero decir, oye, que me quiero pasar a una máquina de aerotermia que me va a demandar más electricidad, me quiero poner 5 kilovatios, tengo sitio en el tejado para los paneles, ¿me vale el inversor de Fronius? No, el inversor de Fronius es de 3 kilovatios. Tienes que buscarte otro inversor de 5 kilovatios. Tendrías que cambiar el inversor. En los microinversores sí que puedo hacerlo. Sí que puedo ponerme 2 paneles, me pongo 2 microinversores de 2 paneles. Y el año que viene digo, oye, me está gustando, me están saliendo los números, voy a ponerme 3 paneles más. Pues ponte 3 paneles más con 3 microinversores más y ya está. No tienes que cambiar el inversor. Lo que sí hay que cambiar en esto, en esta escalabilidad de las instalaciones, es la, la legalización, la tramitación, porque cada instalación tienes que hacer el certificado de instalación eléctrica. Entonces, si yo amplío la potencia fotovoltaica, tendría que hacer un nuevo boletín, pero bueno, el boletín son 150 euros, 125, 150 euros, no hay que hacer nada, pero sí que habría que hacer uno nuevo, ¿vale? Y entonces, lo que es escalable es la tecnología de microinversores y en grandes instalaciones, por ejemplo, un industrial, yo tengo 20 kilovatios y tengo un inversor de 20 y me quiero poner otros 20, pues bueno, pues sí que podría poner otro inversor de 20 que me lo trabajara. Pero en el residencial ahí estaría más condicionado. Tendrías que poner otro inversor en string grande, entonces ya las ampliaciones tendrían que ser mucho mayores. En el industrial es ampliable, en el residencial es ampliable con microinversores. ¿Vale? Pero vamos, es muy buena pregunta, ¿eh? Nos comentan también que si se podría ceder la energía que se produce por la empresa durante el fin de semana a los trabajadores. Vale, eso todavía no se puede hacer y todavía no sé muy bien cómo lo podríamos hacer, pero se podrá. A día de hoy, por ejemplo, una empresa, el fin de semana, yo me he montado 100 kilovatios y en el fin de semana no tengo consumo. Esos 100 kilovatios durante el fin de semana están generando igual que cualquier día laboral. El sol no entiende laboral los fines de semana. Entonces, claro, esa energía dices, oye, yo tengo trabajadores en las inmediaciones, a lo mejor, que pueden tenerla. Porque el Real Decreto 244 siempre habla de instalaciones próximas y ese establece el radio de 500 metros. Pero bueno, ni aun en los 500 metros podría yo decir, oye, el fin de semana lo cedo. Sí, si me permitieran hacer instalaciones de autoconsumo colectivo con coeficientes dinámicos, es lo que os he comentado. Es decir, establezco que la instalación de la fábrica es coeficientes dinámicos. Imaginaros que tengo mi fábrica y al lado hay una bolera que tiene su actividad los fines de semana y entre semana está cerrada y abre los fines de semana. Pues digo, oye, hago una instalación colectiva y el coeficiente 100% semana se lo dejo a la bolera, porque es cuando la gente va a jugar a los bolos el fin de semana. Pues no está preparado el sistema para eso. En un futuro se está hablando ya. De hecho, el director general del IDAE y la ministra ha salido ya que iban a revisar los coeficientes del autoconsumo colectivo para hacer propuestas de dinamizarlos. Y en esta dinamización entrarían en juego estas fórmulas. Pero a día de hoy no sé muy bien cómo hacerlo. A día de hoy no se podría hacerlo, pero se podrá, se podrá. Voy a aprovechar yo a hacerte una pregunta, Luis, y es lo del tema para los entornos industriales, el ejemplo que has puesto, que es una empresa que consume 1 giga anual. Eh, Haciendo la cuenta de la lechera, ¿no? Hacemos todos siempre lo que nos ahorramos, ¿no? En consumo. Eh, ¿Existe una previsión o una estimación de la potencia que dejas de tener o necesitar tener instalada en tu factura? Ya sabes que un porcentaje alto de la factura es la potencia instalada, que consumas o no consumas lo vas a pagar. Es decir, por el hecho de tener unos paneles solares, ¿hay alguna estimación de lo que te supone más o menos bajar la potencia que hasta la fecha tienes contratada? Sí, nosotros en la simulación, como hacemos una simulación horaria, estas curvas que veis ahora no son reales, es una curva de la simulación que hicimos. Cogimos la curva de carga del cliente y la radiación. Yo puedo ver perfectamente, no sé si veis aquí, me veis el ratón, ¿no, Daniel? ¿Me veis el Sí. ratón? Sí, veis aquí, en este punto de aquí, en este momento, este cliente demandaba 340 kilovatios, de los cuales
300, bueno, 280 vienen de la red y pues 50 vienen de la fotovoltaica. Entonces, yo aquí sé que lo que este cliente había diseñado en el cálculo de su potencia, 350 kilovatios, yo podría aquí rebajarle unos 50 kilovatios, que es dinero, 50 kilovatios. ¿Qué sucede? Que es complicado hacer eso. Eso es lo que es una técnica que se llama el peak shaving, el afeitado de picos. Es decir, yo te puedo ir quitando estos picos, ¿ves este pico que os he señalado aquí? Y os puedo ir quitando esta demanda que solo lo tienes aquí con la fotovoltaica. Este pico lo he quitado porque me lo está entregando la fotovoltaica. Pues el peak shaving nosotros lo hacemos empíricamente. Nosotros al cliente le decimos, estimamos que probablemente puedas rebajar tu potencia, pero prefiero que lo hagas a un año de funcionamiento de la planta. Es decir, vamos a ver cómo vas a funcionar, cómo vas a comportarte con la instalación fotovoltaica y dentro de un año nos sentamos. Y nos sentamos y vemos lo que puedes bajarte de potencia. Porque al final en el año, ¿qué voy a ver? La lectura de los maxímetros de potencia de la red, lo voy a ver perfectamente lo que ha demandado. Y ahí es cuando hacemos la nueva potencia. Y normalmente es a la baja. Es decir, en estos paybacks y en estos ahorros que os he presentado, no he tenido en cuenta la reducción de los costes de potencia que dice Daniel, que en el fondo los va a ver porque si, a ver, si yo me monto una instalación de 100 kilovatios y tengo una actividad eminentemente diurna, joder, muy probablemente pueda bajarme importantemente mi potencial. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo una actividad 24 horas al día, un CPD, un centro de proceso de datos, un CPD trabaja 24 horas al día a piñón. Si yo le pongo fotovoltaica, no va a poder bajarse la potencia, porque al final me está demandando potencia por la noche, por el día, en todos, y necesita esa potencia. Pero claro, si es una oficina o un centro comercial con un horario diurno, pues probablemente sí va a poder bajarse y además sustancialmente la potencia y tener un ahorro mayor y que el payback que habíamos estimado de 6-8 años, pues al final sea de 4 o 5 porque se va a ahorrar en la potencia contratada. Pero esto, ya te digo, hay que ser cauto, desconfiemos de aquellos que vayan con eso como puerta de entrada. Yo siempre lo pongo en mis ofertas, no lo vais a ver como un más a más y eso es algo que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y haber estudiado mucho la curva de consumo porque, fijaros aquí, o sea, por la noche este cliente está demandando 100 y pico kilovatios y yo no sé si esta curva de este año es algo estándar o era algo excepcional. Hay que estudiarlo mucho. Entonces eso hay que hacerlo empíricamente, con la experiencia de un año de rodaje. Perfecto, está claro, gracias. Y otra pregunta, aprovecho. En el tema de las instalaciones colectivas, está claro que en una comunidad de vecinos el propietario es la propia comunidad de vecinos. En el caso de la industria, imaginemos que dos naves colindantes que quieran llegar a un acuerdo para montar una instalación colectiva. ¿Cómo se articula eso? ¿Hay que formar un contrato entre partes? ¿Quién es el propietario? Hay, ¿Eso cómo se gestionará? hay, hay dos opciones. Hay dos opciones. O se establece una comunidad de bienes para el usufructo de la planta o el que es dueño del emplazamiento, se hace como propietario de la instalación, pero con la excepción de que es una instalación de autoconsumo colectivo con el coeficiente de reparto siguiente, 2 puntos, pues 50-50 o el que se establezca, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que al final hay un punto de suministro, ¿vale? El punto de suministro normalmente en una comunidad de propietarios es un punto de suministro de la comunidad. En el caso de que sea, por ejemplo, ya no sean dos naves, un chalet, yo quiero la instalación de mi chalet, quiero hacerla en autoconsumo colectivo con la de mi padre, que vive al lado. Y le quiero ceder un 25% a mi padre que vive al lado. El titular de la planta soy yo, pero está registrada como una instalación de autoconsumo colectivo para las siguientes CUPs. Y se firman cada uno de los CUPs. Entonces, bueno, pues luego el contrato que yo tenga o la relación que yo tenga con mi padre o con quien sea para haber pagado esa planta a medias o con la nave industrial al lado es otro contrato paralelo. Pero sí que tiene que quedar reflejada la característica de que es un autoconsumo colectivo con los coeficientes de participación tales
y cada uno de los coeficientes firmado por el titular del punto de suministro. Entonces, al final, pues bueno, él tiene garantías y si no hay un tejado común, es una de las fórmulas que se hace. Hemos hecho alguno en esta modalidad. De hecho, el autoconsumo colectivo que más firmamos autoconsumos colectivos suelen ser de 3, 4 CUBs, pues de naves contiguas o de que son de un mismo usuario, 2 naves cercanas y se la ponen, pues estamos firmando autoconsumos colectivos de ese tipo. Yo estoy todavía esperando el autoconsumo colectivo de 300 vecinos o de 100 vecinos de una comunidad, que ese es a mí el que me interesa, porque al final vinculo mucha gente bajo el autoconsumo. Pero vamos, que esto es muy común hacerlo de esa modalidad que hemos dicho, Daniel. Vale. En el supuesto caso de que, vamos a suponer, tengas a un grupo de viviendas o entidades conjuntamente, entiendo por lo que acabas de decir que el comercializador tiene que ser el mismo en todas, ¿no, verdad? No. No, cada uno puede No, no, llevar no. su parte porque Cada él uno, ya sabe cuál es su coeficiente, ¿no? Eso es. a partir de ahora, todos y cada uno de nosotros, en nuestro contrato de la luz, habrá en las tripas, habrá una pestañita que pondrá autoconsumidor, sí o no. Y si es sí, ¿en qué modalidad? Entonces, todos los autoconsumidores ya llevan en su característica de punto de suministro la facultad de autoconsumidor y la tienen con Iberdrola o con cualquier otro comercializador que haya. Y entonces, yo cuando en un autoconsumo colectivo, una comunidad, ojalá, vamos, yo encantado de firmar 100 contratos de suministro, pero no, 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 no. Yo hago el autoconsumo colectivo y reparto en coeficientes. Y el coeficiente va al CUPS de quien sea. Si es de mi competidor, de mi competidor. No hay ningún problema. El autoconsumo colectivo no depende de quién esté comercializándolo. Es el reparto, únicamente es el reparto. Y no ata, es decir, no. Yo puedo tener la instalación hecha con la comunidad, puedo dar el mantenimiento, y no tener el contrato de suministro. ¿Sabes? Te digo, el suministro tenerlo con otro y yo dar el servicio y la prestación de la instalación comunitaria. Entonces, eso al final, para las empresas comercializadoras, pues es un valor añadido. Yo consigo vinculación con mis clientes, consigo no ser una factura más de energía, no, te estoy dando la energía y te estoy dando algo más, te estoy dando algún servicio más adicional. Eso es clave. Yo lo preguntaba por el tema de los excedentes. Claro, Claro, cada uno lo compensa. Claro, cada comercializadora tiene que tener articulado en su factura la forma de compensar excedentes. Y no solo la comercializadora, las distribuidoras están obligadas por ley. Pero ¿qué sucede? Que te encuentras distribuidoras de un pueblo. La distribuidora de mi pueblo es la Virgen de Gracia. Y claro, y es la cooperativa eléctrica Virgen de Gracia es la distribuidora de mi pueblo. Y claro, la distribuidora de mi pueblo que tiene 4.000 o 3.000 suministros, ha establecido el artículo de compensación de excedentes. Yo lo dudo de cómo lo estén haciendo, pero claro, dependes de la distribuidora, dependes de qué comercializadora tengas. Las grandes lo han hecho, todas, quién mejor, quién peor, todas lo han hecho. Por lo tanto, dependes de la distribuidora y de la comercializadora. Y ya digo, no siempre va a ser fácil, no siempre va a ser, porque creo que en España había 500 o 600 empresas distribuidoras de electricidad, que todos no sabemos los 5 de las grandes, los 3, 4 nombres de las grandes, pero es que hay 400 o 500 más que son muy pequeñas, de pueblos, de toda la vida, y esas cooperativas eléctricas, no sé yo hasta qué punto estarán preparadas para hacerlo. Estupendo. Vale, bien, pues de momento no hay más preguntas, con lo que, si quieres, Luis, vamos a dar por finalizada la jornada. La estamos grabando y la vamos a publicar en nuestro canal para que esté disponible. Y si nos cedes la presentación, pues también la haremos disponible a quien nos la solicite. Y desde el clúster de automoción, pues agradecerte, Luis, la explicación y poco más. Dar por concluida la jornada y nos vemos en la siguiente. Perfecto, pues muchas gracias a vosotros y nada, a vuestra disposición para cualquier consulta. ¿Vale? Muchas gracias. Un saludo. Venga, hasta Hasta luego. luego.